Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente desde esta aula de la revista Tiempo de Derechos y la Fundación, precisamente retomando nuestro tema que casi mes con mes vamos abordando, los criterios del Poder Judicial, pero ahora desde la perspectiva de la Defensoría Pública, de la defensa pública. Y en esta ocasión, precisamente para abordar un tema por demás relevante desde la Defensoría Pública, pero también considerando los criterios muy relevantes del Poder Judicial, recientemente compilados al respecto. Tengo el enorme gusto, el enorme placer de darle la más cordial bienvenida a la maestra Sofía de Robina Castro, que no solamente es una orgullosa licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta también con una maestría en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y que entre 2012 y 2015 colaboró en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para posteriormente, entre 2015 y 2023, desempeñarse como abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y precisamente a partir de esa enorme experiencia, esa enorme pericia de la maestra de Robina Castro, a partir de 2023 se ha hecho cargo de la Secretaría Técnica que se encarga precisamente en el Instituto Federal de Defensoría Pública de combatir esos actos de tortura, esos tratos crueles e inhumanos, y de incidir de alguna manera en que estos no se sigan presentando. Muy buenas tardes, maestra Sofía de Robina Castro. Es usted muy bienvenida a esta aula de la revista Tiempo de Derechos. Le agradecemos enormemente su presencia por acá. Muchas gracias, doctor Báez. Al contrario, gracias por la invitación y es un gusto estar por acá y poder conversar de un tema que, como sabes bien, no solamente es de relevancia pública, sino de interés particular para la Defensoría y que creo que además en estos contextos de tan relevancia, defensa de los derechos de las personas, se vuelve fundamental. Así que es un gusto estar por acá con ustedes y con quienes nos escuchen. Muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, pues precisamente, puesto que el tema de tu participación es ese, la Defensoría Pública y su combate a la tortura y a los tratos crueles e inhumanos, digamos, en este contexto de esta aula de la revista Tiempo de Derechos y particularmente este programa que se denomina genéricamente Criterios del Poder Judicial, uno pudiera pensar de entrada cómo se vincula el Poder Judicial y sus criterios con este combate a la tortura, a los tratos crueles y a los tratos inhumanos. Y sobre todo, o mejor dicho, y además, ¿cuál es la intervención de esta organización de la que formamos parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Cuál es ese rol que está llamado a desempeñar y que desempeña efectivamente el instituto y particularmente esa secretaría a tu cargo? Entonces, si pudieras compartirnos una pequeña introducción para después, ahora sí, exponernos con detalle eh, la incidencia de lo que hace la Defensoría Pública precisamente para combatir efectivamente estos actos deleznables. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, quizá vale la pena señalar de dónde surge o por qué surge la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, cuál es el objetivo detrás de su creación y sobre todo la relevancia de que una institución como el Instituto Federal de Defensoría Pública cuente con ella. Y bueno, como ya se ha abordado en este espacio en otros momentos, al Instituto Federal de Defensoría Pública le corresponde garantizar el derecho a la defensa de las personas, ¿verdad? Y eso ya ha sido materia acá de amplia
discusión, incluso por la actual directora general, que, bueno, daba cuenta de todas las actividades que eso implica. Muy centrada muchas veces en garantizar la defensa penal, es decir, de todas las personas que no pueden contar con un abogado o abogada en un proceso penal y atendiendo a la desventaja que eso genera y lo que implica estar sujeto a un proceso penal, que es en realidad una de las formas en las que más visible es el papel del Estado y las consecuencias que puede tener en la vida y en la libertad de una persona, pues es que se establece la necesidad de contar como una defensa como un elemento central que está en nuestra Constitución y que está posteriormente recogida en la normativa del instituto. También, bueno, se ha hablado de otro tipo de servicios que se dan en la Defensoría en materia no penal, desde el área de asesoría jurídica, y como parte central de la defensa, pues se ha recogido la relevancia de asegurar otro derecho constitucional, que es a no ser objeto de actos de tortura. Y es que la tortura generalmente está presente o de manera más cotidiana. Ya hablaremos de otros entornos, otros momentos en donde puede darse la tortura, pero de manera más recurrente ha estado generalmente asociada a los momentos en los que una persona es detenida o en los momentos en donde una persona está, digamos que a disposición de autoridades estatales, generalmente de policías, sobre todo en el transcurso entre que es detenida y es puesta a disposición judicial. Esto no solamente es algo que vemos desde el instituto, sino que incluso organismos internacionales así lo han señalado. El que fuera relator para la tortura en 2014, después de visitar al país, Juan Méndez, además un reconocido internacionalista en el tema, y que él mismo como sobreviviente de tortura ha ampliado mucho los estándares y la protección frente a esta grave violación, estableció que en México la tortura, en este informe de visita al país en 2014, que la tortura era generalizada, es decir, que ocurría de forma recurrente en prácticamente todo el país, que era cometida tanto por autoridades municipales como estatales e incluso federales, y que precisamente el momento de mayor ocurrencia tenía que ver con la detención de las personas. Y es por eso que se vuelve tan relevante que el instituto se vuelva garante de los derechos de la persona, en particular en los casos de tortura, de garantizar su derecho a la integridad, de no ser víctima de actos de tortura. Y además, ya lo profundizaremos más adelante, que la tortura, como cualquier otra violación a derechos humanos, como una detención arbitraria, un ingreso a domicilio de manera ilícita, etcétera, no puedan generar pruebas que después sean utilizadas contra la persona. Eso ya lo profundizaremos más adelante. Pero precisamente atendiendo a la vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentran las personas en este momento, y sobre todo además atendiendo a recomendaciones internacionales que se han hecho, tanto como ya decía por el relator, pero también por ejemplo, el Comité contra la Tortura, que es creado por la Convención Internacional contra la Tortura, de la que México es parte, o la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Instrumento Regional de Derechos Humanos, que también ha establecido salvaguardas en esta materia y del que México es parte. Han hecho una serie de recomendaciones respecto a la relevancia de garantizar este derecho, que es la prohibición absoluta de la tortura. Y por eso se consideró que era tan relevante contar con un área especializada dentro del instituto que pudiera de alguna manera guiar los esfuerzos y los trabajos en esta materia en el instituto. Sin duda, las y los defensores que forman parte del instituto tienen una de las labores más importantes, porque son precisamente quienes pueden salvaguardar de forma más directa los derechos de las personas. Son muchas veces el primer contacto, son quienes pueden documentar, son quienes pueden escuchar lo que le sucedió a una persona. Y por eso es tan relevante que podamos con ellos y ellas trabajar en tener cada vez pues mejores herramientas para la documentación, estrategias de defensa, mecanismos de documentación, instrumentos internos, y todo ese ámbito de acciones son las que son impulsadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, así como toda una serie de estrategias también de litigios estratégicos, sobre todo para asegurar que otras instituciones también cumplan con sus obligaciones, tanto nacionales como internacionales, en materia de tortura. Es decir, por ejemplo, que se investigue diligentemente cuando ocurren actos de tortura, o que las autoridades penitenciarias pongan atención frente a omisiones que podrían constituir incluso actos tormentosos o tortura de una persona privada de libertad cuando no se le da un medicamento, por ejemplo. O cuando una persona migrante está sometida a un grado de incertidumbre tal
que puede generar una afectación a su persona y eso también pudiera constituir tortura. De manera tal que lo que busca el instituto es generar estrategias y litigios para el cumplimiento de las obligaciones que de por sí digamos que tenemos las diferentes autoridades en materia de combate a la tortura, y eso es parte de lo que buscamos e impulsar desde la Secretaría Técnica. Y decir, y con esto cierro esta primera intervención, Carlos, que hay que partir además que se ha generado un consenso internacional respecto a que la tortura es parte de lo que se le conoce en derecho internacional como una norma ius cogens. Y eso lo que quiere decir es que es una norma absoluta y de carácter inderogable y que no admite ninguna norma en contrario. Es decir, los países se han puesto de acuerdo en considerar que la tortura, ya ahorita podemos definir qué es específicamente, qué elementos tiene la tortura, pero que la tortura es, digamos, una de las formas más graves en las que una persona puede ver afectado no solamente su cuerpo en lo físico, sino también a nivel psicológico mental, y que por lo tanto tiene que haber un consenso de prohibición absoluta que incluso en los momentos más difíciles, así lo ha señalado la Corte Interamericana, pero también la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha retomado de esta manera, en los momentos más difíciles, como incluso las guerras, no puede ser justificación para que ocurran actos de tortura. No puede haber un contexto que permita o que justifique que se cometan actos que dañen de esta manera a las personas. Y esto me parece central recordarlo en este momento porque a veces pareciera que derechos humanos o conceptos como la prohibición absoluta de la tortura fueran pues frágiles y pudieran de pronto estar a disposición de lo que considera una determinada autoridad u otra. Y me parece que recordar el consenso internacional que se construyó precisamente a partir de la historia de la humanidad y de conocer lo que podría ocurrir cuando se permiten actos como este, son los que han llevado a ponerle este carácter a la tortura y a partir de ahí desplegar una serie de obligaciones buscando precisamente proteger la integridad de las personas y ya hablaremos más adelante de esa serie de obligaciones. Gracias, Sofía. Y a partir precisamente de esta introducción eh, bastante robusta, digamos, lo que yo identifico es, en primer lugar, los contextos en los que se pueden presentar estos actos. Tú mencionaste, grosso modo, dos casos, durante la detención, pero también fuera del ámbito penal o fuera del contexto penal o del proceso penal o de una investigación, también se pueden presentar actos de tortura. Mencionaste el caso de una persona migrante. Entonces, primero, la ubicación contextual de los actos, mejor dicho, la ubicación de los contextos en los cuales podemos identificar este tipo de actos. Y por otro lado, si bien creo que podríamos acordar que son reprobables por sí mismos estos actos, más allá de la reprobación y la investigación y la sanción que deben de conllevar, ¿qué impacto tienen en los procesos que le han de seguir a estas personas detenidas o a estas personas en una situación ya vulnerable como sería una persona migrante? Es decir, ¿cómo influye la comisión de estos actos en la defensa propiamente de una, por ejemplo, una de cualquiera de nuestras personas usuarias del servicio público de defensoría pública? Sí, muchas gracias, Carlos. Quizá vale la pena para contestar esa pregunta también hacer referencia ahora sí a qué en concreto constituye o qué se ha entendido cuál es la definición de la tortura para precisamente hablar, como dices, de qué genera o qué impactos puede tener en estos diferentes contextos y qué se puede hacer desde la defensa frente a eso. Bueno, decir como ya refería, en realidad los antecedentes en materia de tortura han sido de largo aliento, tanto en el ámbito nacional como internacional, a través eso, de un consenso internacional que ha entendido que proteger la integridad de cualquier persona, en cualquier supuesto, si se considera que puede ser probable responsable de un delito, si se considera que incumplió leyes administrativas al migrar a un país sin tener documentos, o si se considera que es parte de una comunidad indígena, ningún contexto puede permitir que se justifique a generar un daño a la persona con actos de tortura. Y a partir de eso, bueno, la definición
que podemos dar de lo que constituye una tortura, que además es una de las graves violaciones a derechos humanos, dentro de las múltiples violaciones a derechos humanos que existe, se considera que la tortura es una de las más graves, junto con la desaparición forzada, por ejemplo, y las ejecuciones extrajudiciales, justamente por el nivel de afectación que genera a las personas, en particular en el caso de tortura, sobre todo a la integridad, pero ya veremos que también tiene afectaciones a otros derechos, como la presunción de inocencia, incluso la intimidad, en algunas ocasiones a otro tipo de derechos más personales. Y se ha entendido que la tortura se compone sobre todo de tres elementos. Uno es que se ha cometido por una autoridad, por un funcionario público o por un particular teniendo, digamos, la autorización o la tolerancia de la autoridad. El segundo sería que sea un acto cometido de manera intencional, es decir, que no sea un caso fortuito o por error y que genere un daño o sufrimiento que puede ser no solamente, como ya refería, físico o mental, sino que también mental, y eso, bueno, tiene que entenderse para tener acreditada la existencia del daño, no solamente la forma en la que se comete la tortura, que tiene que ver con lo que se conoce como los factores exógenos, es decir, el método utilizado, la duración, el contexto, etcétera, sino también lo que se conoce como los factores endógenos, que tienen que ver directamente con la persona. Es diferente un acto, un mismo golpe cometido a un hombre o a una mujer, a una persona indígena, a una persona migrante. Entonces, esos factores también de la persona son relevantes para ver qué tanto sí generó un daño. No es un elemento, digamos, a rajatabla que se pueda ver tan fácilmente. Y el último de los elementos es que sea cometida con un determinado fin o propósito. Esto es muy importante porque muchas veces se entendía que la tortura únicamente se cometía cuando se realizaba para que se obtuviera, por ejemplo, una confesión de una persona. Y lo que los instrumentos internacionales han retomado, y de la misma forma lo hace la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en México, que es una ley de 2017, establece que mientras haya una finalidad, no tiene que ser una específica, no es solamente obtener una confesión, sino que muchas veces pueden existir otro tipo de finalidades, incluso como generar simplemente castigo a la persona por considerar que se cometió alguna falta o incluso para mostrar poder por parte de las autoridades. Eso es muy común, por ejemplo, en actos de tortura que se cometen en actos, por ejemplo, de protesta o en actos, por ejemplo, de tortura que también han sido casos que han llegado a la Corte Interamericana, actos de tortura cometidos en comunidades indígenas, donde se busca tener también incluso un control territorial, incluso a veces de tortura sexual a las mujeres. Entonces, los elementos que son coincidentes, tanto por ejemplo la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es la Convención de las Naciones Unidas, tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es en el ámbito regional, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que es la ley nacional, digamos que coinciden en establecer estos elementos, que sea practicada por un agente estatal o por su tolerancia, que sea un acto intencional por esta autoridad, que genere un daño o sufrimiento, ya sea físico o mental, y que tenga un fin o propósito determinado. Si están estos tres elementos, entonces estamos ante un acto de tortura. Es verdad que muchas veces en el vocabulario común se habla de la tortura para referir un acto que creemos que es reprochable. Y eso digamos que es común en la comunicación popular, pero cuando hablamos en particular ya en términos legales y en el ámbito de los derechos humanos y en particular también pues estrictamente de consecuencias jurídicas, la tortura tiene que analizarse bajo estos elementos. En la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura está incluso tipificados estos elementos, es decir, cuando se acreditan estos tres elementos está ante el delito de la tortura, está en el artículo 24 y tal cual se establece así, ¿verdad? Como comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información, una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, medida preventiva, por actos de discriminación o cualquier otro fin, causa un dolor o sufrimiento físico o psíquico a la persona y que se ha cometido con la posibilidad de generar una afectación a esa persona. Entonces, digamos que esa es la definición de la tortura y ese es en el ámbito en el que tenemos
que entender cuando un acto puede o no constituir tortura. Ahora, también la propia legislación establece que ante un hecho posiblemente constitutivo de tortura, que tengamos elementos que hagan probable que se haya cometido, es deber de todo servidor público denunciar estos hechos. Incluso la ley establece, y así se ha retomado también en criterios de la Corte, que cuando la autoridad judicial tenga conocimiento, por ejemplo, el juez de control, que generalmente es una de las primeras autoridades, más allá de las policías, que tiene contacto con la persona, por ejemplo, en la audiencia inicial, en donde califica la legalidad de la detención, es un momento central porque puede escuchar de la persona cómo ocurrió la detención y la posibilidad de actos de tortura, y en ese momento, pues bueno, tendría la obligación de dar vista respecto de estos hechos para que de manera independiente al proceso que está llevando se investigue por una autoridad competente, especializada, independiente estos hechos. Lo misma obligación implica para las y los defensores. El artículo 33 es muy claro que cualquier servidor público, cualquier autoridad que tenga conocimiento de estos hechos debe denunciarlos a la autoridad correspondiente y por eso también es tan relevante que el instituto cuente con herramientas claras y con un área que busca generar estas herramientas y capacitación para las y los defensores para que ante cualquier acto de posible tortura puedan documentarlo y denunciarlo ante las autoridades. Ciertamente, como lo decías tú, Carlos, pues bueno, es muy recurrente la existencia de la tortura en el contexto penal y ahí tiene toda una implicación específica dentro del proceso de la persona y los alegatos que puede hacer, o en otro tipo de contextos como el migratorio, que además tiene la complejidad de poder documentar cuando justamente la naturaleza de la propia contextos de movilidad, y que sé que también ha sido un tema que se ha abordado aquí, pues hace muchas veces muy difícil dar seguimiento a personas que están justamente en movimiento. Pero es indispensable también considerar, sobre todo en contextos como los que ahora estamos, la posibilidad de actos de tortura, no solamente, por ejemplo, en estaciones migratorias, ¿no? Donde a veces son privadas de la libertad las personas migrantes, no por un delito, sino por lo que se puede entender como una falta administrativa y lo que eso puede generar de afectación para ellas y ellos. Pero también, por ejemplo, en otros contextos se ha ido ampliando, incluso en el ámbito internacional, en considerar que, por ejemplo, trámites sumamente prolongados o que estén destinados prácticamente al fracaso de las personas migrantes puede considerarse al menos como un trato cruel. En tanto, la zozobra en la que pone a las personas y que genera una afectación muchas veces intencionada para que desista del recurso y no continúe, digamos, con la exigencia que pueda haber en ese ámbito. Estos son, digamos, estos casos son más recientes, se ha ido intentando ampliar la concepción de la tortura, justamente pensando que los tiempos cambian y hay que ir pues modificando y generando la posibilidad de que también los instrumentos normativos y los estándares nos permitan generar una protección real para las personas en el actual contexto. También hay que decir, y es importante decirlo, que no significa que cualquier hecho es tortura y que no significa que cualquier manifestación de una persona sea tortura. Eso es muy claro y es importante también considerarlo. No se trata de banalizar lo que constituye tortura o de generar que cualquier hecho que se alegue tortura ya sea tal, ¿no? Obviamente implicará una investigación para que en el ámbito penal se investigue con diligencia y en su caso se sanciona al responsable, pero más allá de eso, sí hay otro tipo de obligaciones, que es lo que ya me preguntabas, que puede generar respecto de la defensa. Y en particular, y si quisieras podemos abordar eso con más detalle adelante, tiene que ver precisamente con lo que ya referíamos respecto a la exclusión de pruebas ilícitas. Esto lo que significa no es otra cosa más que una persona no puede ser juzgada con base en pruebas ilícitas, es decir, con una declaración obtenida bajo tortura o con un señalamiento realizado por un coprocesado también bajo tortura o con pruebas obtenidas con un ingreso ilegal a domicilio o con una intervención ilegal de comunicaciones. Aceptar lo contrario, es decir, aceptar estas pruebas sería tanto como considerar que cualquier forma es válida para generar un proceso y no solamente con afectación a la persona procesada o imputada, que es lo central para la defensoría y su derecho a la presunción de inocencia,
sino que hay que decirlo que eso también impacta en el propio proceso, pues no hay garantías reales que verdaderamente las pruebas no sean fabricadas, no sean generadas simplemente para tener información para acusar a la persona, no salgan solamente por querer dar una respuesta a la población que con toda razón tiene preocupación ante la impunidad en un contexto de violencia en el país, pero que eso no nos debe de permitir exigir o pedir que haya cualquier forma de llegar a un resultado que nos aleje de la justicia. Incluso, y con esto cierro, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, su representante en México, hizo un informe que me parece fundamental, que se llama Doble Injusticia, sobre la tortura que vivieron las personas que fueron acusadas en su momento en el caso Ayotzinapa, pero que es muy similar a lo que se vive en otros casos. Y lo que ahí decían es, la tortura no solamente lastima a la persona que la vivió, a su integridad, incluso a su familia y a sus entornos, genera afectaciones que perduran en el tiempo, sino que también afecta a las víctimas, porque les quita la posibilidad de llegar a la verdad. Les quita la posibilidad de tener certeza de que realmente esa persona cometió ese delito y de tener pruebas lícitas que puedan arrojarnos más verdad sobre lo sucedido. Y por eso es tan relevante que ninguna prueba ilícita, y por ilícita se entiende cualquier prueba obtenida bajo violaciones a derechos humanos, sea excluida del proceso. Es un tema, además, central y respecto del que se ha generado precedentes importantes de los que podremos más adelante abordar. Gracias, Sofía. Y precisamente a partir de dos elementos que tú mencionas, me surgen dos dudas diferentes. Por un lado, eh, eh, a- mencionaste el hecho de que no es suficiente, no basta con que se exprese, se manifieste o se afirme que se fue víctima de tortura o de tratos crueles. ¿Qué mecanismos o metodologías con qué mecanismos o metodologías cuentan las personas defensoras públicas, por ejemplo, del Instituto Federal de Defensoría Pública, para, digamos, documentar o informar de mejor manera la afirmación de la persona defendida y proceder en consecuencia, sea presentando denuncias, sea presentando quejas ante las comisiones competentes o inclusive llegando a impactar en el proceso que se le sigue a la persona que está haciendo la afirmación. Eso por un lado. Y por el otro, ya desde el punto de vista de la actuación judicial, ¿a qué criterios nos enfrentamos? Y ¿dónde están? ¿Y cómo benefician a las personas estos criterios judiciales? Digamos, por un lado, la actuación de las personas defensoras públicas y por el otro, la actuación de las personas juzgadoras respecto de estos actos reprobables. Perfecto, buenísimo, Carlos. Con cada una de esas preguntas nos podríamos tomar mucho tiempo, así que por favor siéntete en libertad de frenarme si fuera necesario. Pero bueno, a ver, diría que respecto a la primera pregunta de cómo las y los defensores pueden de alguna forma documentar mejor, entendiendo a que no todo alegato de tortura en sí mismo tiene que forzosamente constituir tortura. Dirá bueno, en primer lugar, sí, como ya refería, sí existe esta obligación de denunciar estos hechos. Pero precisamente además las y los defensores tienen actualmente herramientas como una cédula de atención en casos de tortura, por ejemplo, en donde se dan ciertos lineamientos de qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de documentación pueden pedir, qué es importante que recaben en una primera entrevista, que es fundamental. Y no solamente quedarse con una aseveración de la persona respecto a, por ejemplo, me golpearon al detenerme, ¿no? Es importante de una manera adecuada, respetuosa y siguiendo además lineamientos que se han avanzado mucho, por ejemplo, y que se han establecido, por ejemplo, en el protocolo de Estambul, que es, digamos, el principal instrumento que guía cómo tiene que actuarse para documentar la tortura y para investigar la tortura. Y con una serie, digamos, de lineamientos de cómo conducir estas entrevistas, pero sí esta cédula le permite a las personas defensoras y defensores, y no solamente a ellas, sino también a asesores y asesoras, partiendo de lo que ya referíamos, de que la tortura puede ocurrir en otros contextos no penales. Les permite allegarse de mayor información, sobre todo de la persona que sobrevivió a la tortura.
Hay que decir, Carlos, que uno de los temas más complejos de la tortura es que se ha entendido que es un delito de naturaleza oculta. La propia naturaleza de la tortura implica que, por un lado, al ser cometida por autoridades y en un momento en donde la persona está, digamos, bajo disposición de la autoridad, sea muy difícil que hayan otro tipo de testigos, otro tipo de pruebas que puedan a veces ser relevantes para documentar la tortura. Por eso es tan importante el testimonio de la persona. Eso lo establece muy claro el protocolo de Estambul. Claro que hay ciertos lineamientos en donde se puede ver cómo hay coincidencia entre lo que dicen con los elementos de contexto o qué tan real o no real puede ser cierta narración de hechos, etcétera. Pero digamos que partiendo de que la tortura es de naturaleza oculta, hay que siempre también entender que eso pocas veces va a permitir tener, por ejemplo, un video en el momento, aunque ha ocurrido, pero un video en el momento en el que está ocurriendo, o pruebas más directas, y por eso es tan relevante, por ejemplo, las entrevistas. Otro punto relevante respecto a la forma en la que ocurre la tortura es que quien tiene, digamos que la carga de la prueba para señalar que una detención fue conforme a derecho, es precisamente la autoridad que la cometió. Y por eso la autoridad, por ejemplo, las policías tienen una serie de obligaciones adicionales, por ejemplo, por citar alguna, también de una ley reciente que es el Registro Nacional de Detenciones, que en gran medida esta ley surgió como una salvaguarda frente tanto a la tortura como la desaparición forzada y que obliga a que las autoridades que cometen una detención tienen que registrarla en el primer momento en el que detienen a la persona, qué autoridad es, quién participó, en qué momento la ponen a disposición, considerando, como ya decía, que este es un momento de gran vulnerabilidad de la persona. Y cuando hay un alegato creíble de tortura, le corresponde por eso a la autoridad señalar pues que efectivamente el tiempo en que tardó en poner a disposición a la persona, en el que la trasladó de donde la detuvo supuestamente, por ejemplo, en flagrancia, al Ministerio Público, al juzgado, es un tiempo razonable, ¿verdad? Que realmente sí ese es el tiempo que se pueda tardar, que no hubo, no se detuvo por otras razones, que no lo llevó, por ejemplo, han habido casos a lugares en donde no tendría que haberlo llevado, ¿no? Como han ocurrido ocasiones, por ejemplo, de llevar a las personas a instalaciones militares, otro tipo de instalaciones. Y este tipo de información, pues sí es importante que se refuerce, que es la propia autoridad la que tiene la carga de probar la legalidad en la que ocurrieron esos actos. Entonces, eso es muy importante, pero aún así también es fundamental que las personas defensoras y asesoras pues puedan realizar de la mejor manera estas entrevistas y conducir estas primeras entrevistas para poderse allegar de la mayor cantidad de elementos posibles. También hay que considerar que muchas veces las personas tienen miedo de denunciar la tortura, muchas veces se encuentran todavía cercanas a las autoridades que las cometieron y todo eso es importante para asegurar que en la medida de lo posible pues existan condiciones adecuadas para que la persona pueda narrar los hechos que sucedió. Ahora, Ahí, nada más una duda, Sofía. Estos instrumentos, estas guías, estas cédulas, digo, asumo que están a disposición de las personas defensoras públicas del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Solo les resultan útiles a las personas defensoras de este instituto o pueden ser utilizadas por otras personas defensoras? no, sin duda pueden ser utilizadas a las demás personas para quienes estén viendo la grabación, por ejemplo, es una guía de cómo debe de utilizarse la cédula de atención en casos de tortura. También tenemos otra más que es esta, que es sobre condiciones de internamiento, es decir, de personas privadas de libertad, cómo tiene que realizarse entrevistas para conocer las condiciones en las que están privadas de libertad y qué acciones se tienen que desplegar a partir de eso. Y aunque estas cédulas están pensadas de forma prioritaria para las y los defensores y asesores y el trabajo que realizan y poder cumplir con sus obligaciones en la materia, sin duda son instrumentos que pueden ser utilizadas por cualquier persona, por organizaciones de derechos humanos que se dedican al litigio, por la academia que quieren también estudiar en estos temas. Fueron construidas además de forma colaborativa con organizaciones y especialistas en el tema y que pues bueno, nos permitieron contar con sus generosas contribuciones para tener una herramienta que fuera lo más útil para la defensa, pero sobre todo
para cualquier contexto en donde se pueda hacer un ejercicio de defensa de los derechos humanos de las personas, en particular en actos de tortura. Estas herramientas están en la página del instituto, ahí pueden acceder a ellas como parte de las herramientas con las que se cuentan. Y estas herramientas además forman parte de, digamos que de la normativa interna en donde se les recuerda a todas las personas defensoras y asesoras que ante cualquier hecho de tortura tienen que utilizarlas, documentarlo, tienen que presentar denuncia penal de estos hechos, pero además tienen que ver de qué manera estos hechos pueden o no tener repercusiones en su estrategia de defensa cuando ocurre en el contexto penal o sus estrategias de asesoría en otros contextos. Y eso precisamente me lleva a la pregunta que hacías respecto a qué consecuencias puede tener, sobre todo en este contexto penal, la tortura, o qué obligaciones derivan de esto y qué se ha dicho al respecto. Decir que para facilidad a veces del abordaje de las obligaciones que genera la tortura, se ha hecho referencia a que la tortura tiene dos vertientes, así se ha abordado. Una es como delito y otra es como violación a derechos humanos. En realidad están muy mezcladas, pero se hace esta distinción precisamente para distinguir como las diferentes consecuencias que puede tener la tortura, sobre todo muy relacionada al contexto penal. Cuando hablamos de la tortura como delito, tiene que ver con la obligación de iniciar una investigación de oficio, de forma inmediata y diligente por una autoridad competente ante cualquier hecho posiblemente constitutivo de tortura. Es decir, a partir de que el defensor tuvo conocimiento de estos hechos, recabó la cédula, presenta la denuncia, la autoridad, en particular las fiscalías especializadas en combate a la tortura, que hay que decir que la ley general también, una de las disposiciones que establece es que se tienen que crear fiscalías especializadas. Y esto no es menor, porque el que sean especializadas les permite tener un abordaje que permite entender a la tortura en su forma de comisión, en el tipo de pruebas que se tiene, y sobre todo también partir de lo que ya referíamos, las dificultades y complejidades que tiene el delito de tortura al ser de naturaleza oculta, y qué tipo de elementos hay que recabar para eso, cómo conducirse las investigaciones con base en el protocolo de Estambul. Y hay una serie de retos asociados a eso, pero que tiene que ver con la forma en la que se conduce una investigación. En esa vertiente de la tortura, la principal obligación de las y los defensores es presentar la denuncia. Digamos que hasta ahí, porque no les corresponde a los defensores representar a la persona como víctimas de tortura. Para eso hay una institución específica, que son las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Porque la persona que sobrevive a la tortura en un contexto penal se vuelve, por un lado, procesada de un delito que se le acusa, pero por otro lado, víctima del delito de tortura. Y por eso a veces sirve hacer esta distinción de estas dos vertientes. Entonces, respecto a esas consecuencias de la tortura como delito, lo que le corresponde a la defensa es denunciarlo. Lo que corresponde a la autoridad judicial, ya se refería, es dar vista de estos hechos. Muchas veces hemos visto de forma cada vez más recurrente, y eso me parece importante, que las personas juzgadoras a veces no se limitan solo con dar vista de estos hechos, sino que incluso requieren de forma constante información a la fiscalía respecto a qué ha sucedido con esa vista, es decir, que ha hecho una investigación. Y eso es muy importante porque es una forma de generar un control judicial respecto de las autoridades encargadas de la investigación, que muchas veces y lamentablemente las cifras muestran que pocos casos avanzan lo suficiente para posteriormente tener posibles responsables y en su caso sancionarlos. Entonces esa posibilidad de las personas juzgadores requiriendo también es muy relevante. Y ahí lo que hace, por ejemplo, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura es, por ejemplo, una serie de litigios a partir de la figura del interés legítimo, de tener un interés diferenciado respecto del resto de la población, para, por ejemplo, incentivar que se investigue con debida diligencia los actos de tortura y para requerir a través de estos juicios de amparo a la autoridad que cumpla con ciertos lineamientos mínimos, como realizar un plan de investigación, como recabar ciertas pruebas o como considerar algunos elementos fundamentales, sobre todo en casos de personas en situación de particular vulnerabilidad o discriminación, como mujeres migrantes, niños y niñas, indígenas, etcétera, en donde además se actualizan una serie de obligaciones adicionales o reforzadas. Toda esa serie de litigios nos han permitido justamente ubicar, pues, cómo hay todavía varias resistencias a investigar con debida diligencia, y también por eso ha sido muy importante criterios judiciales que han reconocido el interés legítimo
de esta Secretaría Técnica para presentar estos amparos, porque eso nos ha permitido de alguna forma pues activar estas estrategias y que el amparo sea una medida, como ya refería, pues para vigilar precisamente la conducción de estas investigaciones a partir de las obligaciones internacionales. Pese a no tener la representación de estas personas como víctimas, sí podemos monitorear de alguna forma el cumplimiento de estas obligaciones. Y en la otra, digamos, la otra vertiente tiene que ver precisamente ahí sí con la tortura, se le llama como violación a derechos humanos y es su impacto procesal. Y esa es central, Carlos, para el trabajo que hace la Defensoría, porque es la manera de poder garantizar que la defensa adecuada efectivamente se realice de una forma en donde la presunción de inocencia siempre esté en el centro, el debido proceso siempre esté en el centro, pero también que no se cometan en perjuicio de las personas que representamos violaciones tan graves como la tortura. Y ahí prácticamente, pues lo que implica un alegato de tortura es poder indagar si esos hechos tuvieron como consecuencia la generación de pruebas. Es muy fácil y muy obvia la más clásica, que es si se tortura a una persona para que confesara los hechos. Esa digamos que es la forma más obvia. En este caso, pues si se tiene por acreditado en el proceso la tortura, que hay que decir, esto es fundamental, hay también varios criterios al respecto, que Ah, caray, ¿ustedes la pueden ver? Yo no, ya no la escucho ni la veo. Creo que se desconectó. Ya se está conectando. Sí, ya te tenemos de nuevo de regreso, Sofía. ay, eso fui yo, ¿verdad? No sé qué pasó, me cerró de pronto, pero ya estamos aquí. Adelante, perdón. Ahora sí que el cortón te interrumpió. Perfecto, pues continúo, era para tomar un respiro. Bueno, pues entonces refería que respecto a la tortura y su impacto procesal, es importante considerar que no se requiere el mismo estándar probatorio que para la tortura como delito. Es decir, obviamente para probar que la tortura se cometió y que una persona es responsable de este delito de tortura, se requiere pues un estándar alto, ¿verdad? Que hayan suficientes pruebas para poder en su momento pues hacer la acusación a una persona y posteriormente sancionarlo. Pero para generar obligaciones en el proceso, es decir, para poder excluir una prueba en la que se alega que fue obtenida bajo tortura, el nivel probatorio es más bajo. Tiene que haber al menos una razonabilidad de que pudo haber ocurrido la tortura y no tiene que ya haber terminado, por ejemplo, la investigación, no tiene que haber una sentencia respecto del delito de tortura para que se den estas consecuencias. Y esto es fundamental porque ha implicado pues mucho insistencia en eso y criterios que cada vez han sido más claros en establecer estos elementos. Y lo que implica, pues básicamente es que cualquier prueba de la que se alegue que fue obtenida bajo violación a derechos humanos sea excluida del proceso en cualquier etapa, y eso también es fundamental decirlo. No quiere decir que si no lo dijiste en la audiencia inicial y ya estás en audiencia en etapa intermedia o en audiencia de juicio, ya no lo puedas hacer valer. Y eso es pues, muy cotidiano también para las y los defensores que muchas veces asumen, por ejemplo, el caso en una etapa ya avanzada del proceso y bueno, quizá en ese momento tienen conocimiento de los hechos de tortura y lo tienen que hacer valer. Sin duda, la audiencia intermedia es la audiencia por excelencia en donde se hace la admisión y exclusión de pruebas y sería un momento central para argumentar, por ejemplo, que tienen que excluirse determinadas pruebas, pero no quiere decir que sea el único. En la audiencia inicial, como ya decía, sobre todo en el control de la detención, es fundamental también hacer referencia a la posibilidad de que la detención fue ilegal por determinadas características, pero que también incluso hacer valer que hay pruebas que derivaron de esa detención ilegal y que tienen que ser declaradas nulas. Esto es decir, ya no las puedes hacer valer en este proceso ni posteriormente iniciar un proceso adicional con eso, en tanto que derivaron de un actuar ilegal de la autoridad y que no pueden ser utilizadas en el proceso. Y también, sin duda, en la etapa de juicio, puede hacerse valer, pero ya más respecto a la valoración de la prueba. Ya la prueba fue admitida, no se podría excluir, pero sí se podría hacer algún alegato respecto a la valoración que se pueda hacer de determinada prueba. Por eso es importante analizar cómo en cada etapa se pueden, digamos, generar diferentes tipos de alegatos que puedan al final
hacer valer este derecho a la exclusión de prueba ilícita, no solamente de tortura, sino de cualquier otra violación, y que permitan que el proceso se lleve solamente a partir de pruebas que se tenga la certeza de que fueron obtenidas de forma lícita. Y supongo que esto que nos acabas de mencionar, Sofía, digamos, tiene su fundamento, su base en criterios del propio Poder Judicial que entiendo han sido también compilados con el objetivo de generar un instrumento que pueda ser de utilidad precisamente para combatir en las distintas etapas procesales estos actos y en su caso pues también formular denuncias y que procedan las investigaciones y las sanciones. ¿Esto es así? Efectivamente, Carlos, así es. Esto deviene, en primer lugar, el derecho que está incluso en la Constitución respecto a que ninguna persona puede ser juzgada con prueba ilícita y debe ser, por lo tanto, excluido del proceso. Y obviamente tiene también relación a la prohibición absoluta de la tortura, como ya se refería. En esto en particular, decir, por ejemplo, que la Constitución para hablar de tortura lo hace al menos en tres momentos diferentes. Por un lado, por ejemplo, establece en el artículo 20, que ese es fundamental porque justamente habla del proceso penal y habla de los derechos de la persona imputada, y entre esos se encuentra el que en ningún momento pueda ser coaccionada, es decir, no solamente torturada, sino de cualquier forma obligada a dar, por ejemplo, su testimonio, y que además está prohibida cualquier forma de incomunicación, intimidación o tortura. Entonces, desde ahí ya está muy asociada el derecho de las personas a no ser coaccionado en un proceso penal y a no ser objeto de tortura. Eso en el artículo 20. Y por otro lado, establece que en el artículo 22 cuáles son, y este también es un artículo muy relevante, la prohibición absoluta de ciertos actos como los actos, como todo tipo de tormento, así se establece. Y se entiende como tormento, pues actos de tortura o otros actos que generen un impacto en las personas y que generen una violación a la integridad de las personas. Digo que este artículo es muy importante porque en materia de amparo, por ejemplo, el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues le da un trato distinto y urgente a los amparos que se presenten, a las demandas de amparo que se presenten por actos prohibidos en este artículo. Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, desde la defensa presentar amparos ante actos de incomunicación, cuando no se ha puesto a la persona de forma inmediata a disposición, no se sabe en dónde está, o personas privadas de libertad que son aisladas en un espacio determinado, y que de eso también se ha establecido que puede constituir tortura, o incluso actos de otro tipo como la omisión de dar medicamentos. Y ahí también la Corte ha ampliado mucho sus criterios a establecer que cuando no se da un medicamento, una atención en casos que puedan generar una afectación grave a las personas, eso en sí mismo puede constituir un tipo de tormento o de tortura. Entonces tenemos el artículo 20 con los derechos de las personas imputadas, las prohibiciones de tormentos en el artículo 22, y también está en el artículo 29 que no podrá en ningún caso, bajo ningún supuesto, suspenderse determinados derechos, y entre ellos está la prohibición contra actos de tortura. Esto deviene precisamente de lo que ya mencionábamos, de que la tortura es una norma ius cogens y que no permite ninguna carácter o limitación en contrario. Y finalmente, la última mención en la Constitución es en el artículo 73, porque faculta al Congreso a emitir la Ley General en materia de tortura, que es en donde se establece el delito, donde se establece la obligación de crear fiscalías y donde también se establece, bueno, otro tipo de obligaciones relacionadas con la tortura, como los dictámenes médicos y psicológicos que se deben de realizar, la obligación de denunciar, entre otras. Entonces ya desde ahí, sobre todo el artículo 20, pues está señalado el derecho a no ser juzgado con prueba ilícita, que después se retoma también en la Ley General al establecer que ninguna prueba obtenida de forma directa o indirecta por la tortura, porque hay que decir que hay veces que la tortura quizá no genera una prueba de forma directa, pero sí
de forma indirecta, es decir, por ejemplo, tortura a un coprocesado o tortura para señalar a alguna persona, ¿no? Entonces, bueno, esas también deben ser excluidas del proceso. Y finalmente, pues esto ha sido materia de interpretación y de generación de criterios tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Y ahí es precisamente donde también en esta compilación a la que haces referencia, que también se encuentra en nuestra página de internet, y que bueno, es este documento, pues buscamos de alguna forma recopilar los últimos criterios tanto de fuente internacional, entendiendo que forman parte del parámetro y del bloque de regularidad constitucional a través del artículo primero constitucional, pero también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunos casos de tribunales colegiados, que han ido avanzando cada vez más en establecer pues muchas de estas obligaciones que decíamos, o incluso de establecer otro tipo de contextos en donde también debe entenderse la tortura. Ya decíamos del migratorio, de condiciones penitenciarias, pero también, por ejemplo, entender la tortura sexual, que es fundamental, porque cuando hablamos de la tortura a mujeres vemos de forma muy clara cómo hay un elemento también de violencia de género muy constante en la forma en la que se comete la tortura, o por ejemplo también la tortura que puede estar en otro tipo de contextos como instituciones de salud o derivada de otro tipo de actos de discriminación, por ejemplo, por orientación de género. Y se ha ido cada vez ampliando más pues a contextos actuales, lamentables, de la humanidad, en donde también por sus consecuencias se tiene que entender que existe tortura. Y de forma central, pues obviamente además las obligaciones que genera, que ya las referíamos, tanto para denunciar, tanto para investigar, pero también para excluir pruebas. Y lo que buscamos con esta compilación es que sea de fácil acceso, como ya decías, para defensoras y defensores, pero también para el público en general, para quienes quieran acceder a ella y poder tener con un índice muy claro la posibilidad de acercarse al criterio. Establecemos además el criterio y luego cuáles son los antecedentes o otros criterios que han ido en el mismo sentido para poder así ayudar a que sean utilizados tanto en audiencias, pero también en escritos y también en otro tipo de estrategias que se hagan frente a este tipo de actos. Se trabaja también desde la Defensoría y esperemos que estemos próximos a hacerlos públicos en unos lineamientos de exclusión de pruebas y justamente lo que buscan es ser un documento sumamente práctico que te pueda ayudar como persona defensora, litigante, etcétera, en las diferentes etapas procesales saber qué hay que argumentar, qué recursos hay que presentar si no nos resuelven en favor si nos resuelven en favor o en contra, qué tendrá que suceder, qué puedes hacer valer, qué pruebas puedes allegarte, sobre todo precisamente como ya refería, relacionada a la importancia que tiene asegurar que cualquier proceso se lleve a partir de pruebas lícitas y el papel fundamental de los defensores de hacer valer esto en audiencia pues es central para que las personas juzgadoras puedan ya en los hechos concretos pues aplicar los criterios que han establecido respecto a la exclusión de las pruebas ya que estas no tengan un impacto en las personas. Maestra Sofía de Rubina, verdaderamente te agradezco la exposición tan precisa, clara y por demás completa de esta problemática y la manera en que quienes laboran en el Instituto Federal de Defensoría Pública pues se hacen cargo a partir de su misión constitucional de procurar un servicio de defensoría pública y garantizar o contribuir a que se garantice el derecho de las personas a acceder a la justicia. Bueno, pues desde esta exposición me parece que nos queda bastante claro, aunque estoy seguro que más adelante te solicitaremos la continuación de esta exposición. Y pues para darle paso a las preguntas que se han formulado en el chat, veo que hay por ahí un par de preguntas, pues me permito darle el uso de la voz a la licenciada Susana Miguel, no sin antes agradecerte, Sofía, en serio, la magnífica exposición que nos acabas de brindar y que estoy seguro que más allá del componente técnico ha sido una exposición sumamente transparente y de fácil digestión, digamos, incluso para quienes no estamos involucrados digamos, en los temas técnicos del combate a los actos de tortura y su impacto en el proceso, en los procesos correspondientes. Muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, dejo el uso de la voz a la licenciada Miguel.
Gracias, doctor. Sí, solo hay dos comentarios, no son preguntas. Me permito leerlos. Es de la doctora Ete Luján Mendiza Madera y dice: saludo, honorable equipo del programa Los Criterios del Poder Judicial y Tiempo de Derechos. Una gran invitada y un tema de relevancia, como no podía ser de otro modo. Muchas gracias. Y otro comentario de que el Zoom andaba fallando, nada más. Y tiene toda la razón, una gran invitada. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora precisamente para, digamos, eh, dar el cierre como debe ser para este tipo de exposiciones, pues le pediría a nuestro director de la revista y a nuestro titular de la fundación, el maestro César Alejandro Ruiz, pues que nos dirija un breve mensaje. Muchísimas gracias, don Carlos Báez. Maestra Sofía de Robina, le agradecemos muchísimo su presencia y compartirnos su experiencia y sus conocimientos, sobre todo con esta guía, porque muchas veces todos tenemos muy claro, ¿no? Que una persona en una silla amarrada y siendo golpeada es tortura, pero no sabe todo lo que se acaba de explicar del aislamiento, me parece muy interesante y muy importante, por ejemplo, esta de obligación de suministrar medicinas y no dárselas a la persona que también puede conseguir tortura. Sin duda nos dan luz a la gente, sobre todo que está enfrentando un proceso, situaciones que quizás no consideraban como tortura, pueden llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta información. En redes y en nuestro canal de YouTube encontrarán ustedes los links donde puedan bajar la información. Yo nada más tendría un par de preguntas antes de regresarle el micrófono a don Carlos Báez, que como titular del programa es quien nos hará los honores de entregarle su reconocimiento a nombre de la Fundación, del Instituto de Ciencia Jurídica y de la revista. Pero antes de eso quisiera hacerle un par de preguntas. Uno pensaría que la tortura ya es un tema del siglo XIX, ¿no? O sea, de que la Santa Inquisición ya se acabó, y ahora tenemos tratados de derechos humanos, tenemos organizaciones que vigilan, tenemos fiscalías, tenemos comisiones, tenemos el gran trabajo de la Defensoría Pública, pero por lo que veo, y si hacen falta pues, organizaciones especializadas, me pregunto, ¿qué tan frecuente es encontrar casos de tortura en nuestro sistema penal hoy en día? ¿Es más frecuente a nivel federal? ¿Es más frecuente a nivel local? ¿O es igual? No hay ninguna diferencia. ¿Y con qué frecuencia la investigación al respecto logra cambiar el curso de un proceso penal? Muchas gracias, César. Gracias, Susana, y a todo el equipo y también a quien hacía el comentario por ahí. La verdad es que dan ganas de abordar mucho más y de contar incluso casos específicos de cada uno de estos supuestos, pero esperemos que al menos en el abordaje general ayude y que posteriormente también compartirles los instrumentos que mencionábamos y seguir ampliando las reflexiones. Con todo gusto y con toda además la convicción, pues como parte del equipo del Instituto Federal de Defensoría Pública que tenemos, pues muy claro que nuestra labor justamente en defender a las personas es una de las más nobles y que pues aunque muchas veces es uno de los rostros pues más difíciles de nuestro país cuando conoces pues historias como las de los sobrevivientes de las víctimas de tortura, es también un aliciente para seguir trabajando desde los ámbitos que a cada quien le corresponde para pues que no se sigan cometiendo estos hechos. Sí, de tu pregunta, César, precisamente una de las relevancias de tener un área especializada en el combate a la tortura y que se haya incentivado que las personas defensoras la denuncien es que también nos permite incluso observar la persistencia o no, o bajo qué contextos existen de la tortura. Lo que hacemos es que las personas defensoras están obligadas a presentar la denuncia, pero también informarnos, de manera tal que podamos tener un registro de estos hechos y puedan analizar precisamente lo que nos dices. Qué tanto se sigue cometiendo o no, en qué contextos, por qué autoridades, y que nos permita además pues tener un panorama más claro para después activar estrategias específicas. Lo que te diría es que lamentablemente la tortura sí sigue ocurriendo. Esta caracterización que hizo Juan Méndez ya hace más de 10 años cuando vino al país y que habló de la tortura como una forma generalizada que se comete por diversas autoridades, en gran parte sigue siendo cierta, aunque también hay que reconocer que se ha avanzado mucho. Cuando vino, por ejemplo, no contábamos con una ley general, no contábamos con muchos de los criterios que están en esta compilación, de mucha de la jurisprudencia
no solamente además retomando a los instrumentos internacionales, sino también ampliando cada vez más los criterios por parte de la Corte respecto a, como ya decía, qué se entiende de tortura y qué obligaciones derivan de la tortura. Entonces sí se ha avanzado mucho, pero también es real que ha habido ciertas inercias o incentivos para que se siga cometiendo. Diría dos cosas principales respecto de eso. Una es que sí vemos que el cambio de sistema, del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio, sí generó una baja en los casos de tortura. Sí veíamos que ahí había, por ejemplo, un incentivo mucho mayor con la forma en la que pues, ocurría el propio proceso. Y el proceso acusatorio, por ejemplo, como ya refería, la audiencia inicial ante juez de control como primer garante, la audiencia intermedia en donde se discute la exclusión de pruebas, etcétera, genera pues mucho más posibilidades de que pueda un caso de tortura ser ventilado. Eso se ha generado que se disminuyan los casos de tortura en gran medida, pero digamos que tampoco es que se ha erradicado por completo. Eso es una realidad y tan es así que seguimos recibiendo diariamente casos de denuncias de tortura aquí en el instituto. La autoridad que más es denunciada son las policías estatales, eso también hay que decirlo. Por mucho tiempo fue la Policía Federal, una de las autoridades más denunciadas, pero actualmente, una vez que pues, se extinguió la Policía Federal y la Guardia Nacional la sustituyó, ha disminuido, aunque también hay algunos casos de Guardia Nacional, cuando participan sobre todo en actos en operativos conjuntos. También decir que ciertamente eso se refiere más a la tortura en el ámbito penal, pero que como ya decía, hay otros contextos como por ejemplo en instituciones de salud o relacionados con la migración, que pues es más difícil a veces documentar, ¿verdad? Porque al menos acá pues está muy claro que a una persona detenida se le tiene que nombrar defensor y en ese momento se le puede preguntar y genera una serie de salvaguardas. Pero las personas migrantes, por ejemplo, están siempre en una situación de mayor vulnerabilidad y de propio tránsito, que es más difícil, o las personas que están sujetas a una atención de salud institucionalizada en centros, por ejemplo, de salud mental, y eso pues hace mucho más difícil documentar la tortura. Y sí, solemos tener esta imagen de la tortura como algo pues de la Inquisición, lamentablemente no se quedó ahí. Y aunque sí ha generado que se transite a otras formas o modalidades de tortura, pues sí es importante seguir por eso teniendo siempre la mirada puesta en quiénes son las personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y sobre todo a partir de eso activar estrategias que no siempre tienen que ver solamente con la investigación, sino también en cómo frenar esos hechos. Y ahí, por ejemplo, también el amparo y los criterios judiciales han sido muy relevantes en casos, por ejemplo, que hemos tenido acá en el Instituto de Incomunicación o de personas privadas de libertad en centros penitenciarios, para que cese en ese momento los actos o el aislamiento que estaban generando una afectación a la persona, y eso es fundamental. Y en eso ya no abordé nada, pero lo dejo solamente dicho. También incluso otra de las obligaciones es la reparación, y en casos de tortura la rehabilitación es fundamental, que tiene que ver con cómo sanar a la persona en su cuerpo, pero también en su mente respecto a estos hechos que generalmente perduran en el tiempo de manera insostenible. Entonces, muchas veces lo principal quizá de forma inmediata es excluir la prueba, pero también hay que considerar que los actos de tortura tendrán que implicar que la persona pueda de alguna forma reconstruirse después de esos hechos. Y es una apuesta al final, diría yo, así también se entendió en el ámbito internacional, por la humanidad. Incluso una persona que creamos que pudiera ser responsable de un delito, para empezar, pues hasta que no haya sentencia tiene presunción de inocencia, pero por otro lado, incluso en una persona responsable de un delito, creo que vale la pena apostar para que la dignidad siga siendo el eje rector y que no tiempos como los que vivimos también de mucha violencia no nos lleven a minimizar la relevancia de defender la integridad y la dignidad de todas las personas. Le agradezco muchísimo, maestra, su respuesta, sus comentarios, que nos comparte su experiencia y sobre todo también no podemos dejar de ver su pasión por el tema y su convicción por defender los derechos de todos. Muchísimas gracias. Y bueno, a nombre de la revista Tiempo de Derechos, de su director Rafael Estrada Michel, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, dirigida por un servidor, y del Instituto de Ciencia Jurídica, también de la Fundación, que forma parte de la Fundación, siendo su ala académica, y obviamente con la venia de don Carlos Báez Silva, le queremos entregar este reconocimiento
por su participación en nuestro programa de los criterios del Poder Judicial con el tema de la Defensoría Pública, su combate a la tortura y a los tratos crueles e inhumanos. Le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su tiempo y esperamos volverla a tener nuevamente en nuestras pantallas. Será un gusto, les agradezco mucho y celebro mucho estos espacios que nos permitan seguir profundizando en los criterios que están avanzando y siguiendo, además, defendiéndolos en el ámbito que nos toca. Les mando un caluroso saludo y con gusto estaré en otras ocasiones que así consideren. Muchísimas gracias, maestra. Tenga muy buena noche y saludos a todo nuestro auditorio.